Bueno, buenísimo. ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? Bien, ¿Sí? todo bien, profe. ¿Los están tratando bien en las otras materias? Sí, sí, tranqui. Tranqui, ¿no? Buenísimo. Perfecto. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntarme? Ahora es como que pasamos a, o sea, hicimos todo un camino, ¿no? Y es como que la última clase, que fue la anterior a la que hablaba, la anterior a la charla, empezamos con el tema de objetos. Es como un cambio completo de visión. O sea, porque antes estábamos concentrados en el algoritmo, ¿no? La parte más básica. Y ahora, y ahora en esta nueva etapa nos vamos como a ir más arriba. Eh, ¿Cómo se llama? Nos vamos más arriba ahora. Y es acá cuando empezamos como a empezar con un nivel más de abstracción. O sea, algunos les va a parecer más fácil esta parte y a otros les va a parecer más difícil, pero está bueno porque a medida que se vayan despegando o sea, está bueno que conozcan el código y el algoritmo a bajo nivel. Pero después está bueno que a medida que vayan avanzando, se vayan despegando. Entonces, en vez de hablar de determinada línea de código, hablen con, eh, co- en el sentido de patrones, o sea, patrones de diseño. Y después directamente van a hablar de servicios que se conectan entre sí. Entonces, ahora es como que vamos a dar el segundo paso, o sea, a ver cómo se organiza el código, ¿no? Que son de las líneas de código en unas unidades un poco más abstractas y más cercanas al mundo real. Así que bueno, voy a ver si comparto pantalla. Sí, estoy grabando. Espero que salga. Si por las dudas alguien grábela también por las dudas de que no, no tenga éxito. Pero por ahora dice que viene grabando esto, así que bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar como habíamos arrancado la otra vez con el tema este. Presentar ahora una pantalla completa. eh, Esta. Bueno, ahí se ven ustedes mismos, ¿no? Sí. Y ahora van a ver. ¿Ven el libro ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esto habíamos arrancado a la clase anterior, que en este punto em, yo había hecho la comparación o sea, había dado como un ejemplo de un robot, de estos robots que cuando ustedes ven las películas como de Terminator, etcétera, que aparece cómo ve el robot el mundo. Entonces, me pareció que estaba buena la analogía para cómo ustedes deberían encarar la programación orientada a objetos. O sea, cómo deberían ustedes visualizar el mundo para después convertirlo en estos objetos que vamos a ver y cómo se arman. Entonces, yo lo que había dicho era que, por ejemplo, hay un robot, ¿no? Que aparece entra a una casa y está buscando un gato. Entonces, se me había ocurrido en esta imagen que tenemos el gato, cómo lo vería un robot. Entonces habíamos visto que una posible forma era la siguiente, ¿no? Este, o sea, este objeto, que es el gato, eh, verlo como que tiene características y acciones que puede realizar. O sea, todo objeto, toda cosa de la vida real o de la vida imaginaria tiene ciertas características que son las propiedades y ciertas acciones que puede realizar. Y eso tanto para personas como animales, como cosas, o como cosas abstractas también. Por ejemplo, en el caso del gato, sí tenemos, en este caso teníamos, por ejemplo, podemos clasificar el tipo, en este caso es un tipo, no sé, animal, podemos decir. Después decir que es subtipo es un gato, por decir algo.
por el estilo. El sexo podemos decir como una característica del gato, el alto, el ancho, y en este caso, bueno, si era peligroso o no. Entonces, esto que hablamos es como abstraerse, ¿no? Ver algo del mundo que es muy complejo y quedarnos con lo que nos interesa a nosotros para analizarlo. Eh, entonces yo lo que había dicho, esto está bueno en la página, estamos en la página 179, que traten de ver en su habitación, en la vida real, cosas y traten de ver las características y las acciones que puede realizar. Entonces, bueno, acá había algunos ejemplos, como por ejemplo, no sé, si ustedes analizan un libro, tienen como características por decir algo, no sé, la cantidad de páginas, el alto, el largo, el autor, y como acciones que podrían hacer es abrir en una página, cerrar, avanzar una página, retroceder. Después un mouse o ratón, eh, también color, ancho, largo, altura y todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Mover arriba, mover hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, mover la ruedita, esto me lo habían dicho alguien me parece, mover la ruedita hacia arriba o hacia abajo, la ruedita del medio, o hacer clic en la ruedita. Y así, bueno, con la cajonera, etcétera. Entonces lo que veíamos es que, según el observador, esto se les va a pasar en su carrera, o sea, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando quieran hacer un sistema, van a ver determinados objetos, pero otra persona quizás va a ver otros, o sea, le va a parecer más importante otros. Entonces está bueno que al principio del diseño de sistemas se pongan de acuerdo en qué objetos y con qué características y a qué acciones se van a realizar y cómo. Entonces, en esta figura se ve, por ejemplo, que la chica ve al gato como algo como una mascota, en cambio el señor lo ve como un cazador de ratones. Entonces acá ya a partir de esta visión ya cambian todas las características y propiedades, ¿no?, del objeto. Sí, ¿alguna duda hasta ahora? Me siguen escuchando, ¿no? Pues yo sigo hablando y no sé si están ahí. Sí, se escucha, profe. Ujú. Sí, se escucha bien. Perfecto, bueno, entonces seguimos. Entonces esto se lo llama abstracción, que es donde captamos las características y acciones que podemos realizar con distintos objetos y se le dice como es el acto mental en el que se aísla conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y se piensa qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. O sea, ustedes ven cierta cosa y se quedan solamente con lo que a ustedes les interesa, las características y acciones que a ustedes les interesa. Entonces acá, por ejemplo, tienen una tablita de lo que le interesa entre características y acciones a la chica y lo que le interesa al señor que busca a una especie de cazador de ratones. Y bueno, llegamos con todo esto a qué es un objeto. Bueno, antes que esto, se me ocurrió contarnos una cosa, que en cuándo nació todo esto del paradigma orientado a objetos. O sea, esto tiene su inicio en la época o sea, no sé si todos conocen, sí, calculo que sea la época de Steve Jobs, eh, que él había ido, por lo que tenía entendido, a Xerox en ese momento y estaban trabajando en tres proyectos importantes. Uno era la programación orientada a objetos, eh, otro era la interfaz gráfica y otra cosa más que no me acuerdo. Y no le dio tanto por lo que había escuchado, no le dio tanta bola a esto de los objetos y sí le dio más a la bola a la interfaz gráfica, o sea, al tema de tener un mouse, un ratón y hacer clic en cosas. Así que esta es una de las investigaciones que estaba llevando a cabo en ese momento en esta empresa, Xerox. Entonces, bueno, llegamos a lo que es un objeto. Entonces podemos definir un objeto como algo real o abstracto. O sea, por ejemplo, real puede ser un gato, una mesa, etcétera, o no sé, la deuda que tengo con el almacenero. Pues eso podría ser un objeto en nuestro sistema, que tiene sus propiedades, como por ejemplo, no sé, la deuda en sí y las acciones que puedo realizar, pagar la deuda, no pagarla, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden empezar a ver, cuando ustedes hagan sus sistemas, en realidad
la mayoría de los objetos que vayan a ser van a ser abstractos, van a ser como algo que se les ocurra a ustedes. Por ejemplo, no sé, en una página web que se conecta a una base de datos, hay un objeto que se llama Connection Pool, por ejemplo, que es el objeto que se conecta a la base de datos. Y eso es re abstracto, o sea, en realidad como que no existe en la vida real. O por ejemplo, otro objeto es no sé, el connection, las conexiones que recibo por red, por ejemplo. O sea, es otra cosa abstracta. O sea, la mayoría de las cosas con las que vayan a trabajar van a ser bastante abstractas. Entonces, bueno, podemos decir que un objeto tiene dos cosas importantes, ¿no? Los atributos, que son las que salen preguntándose qué tiene el objeto, y los métodos, que salen preguntando qué puedo hacer con el objeto. Esos son como es la nomenclatura que se usa en sistemas. O sea, el objeto tiene atributos, que son las características, y los métodos, que son las acciones, ¿no?, que puedo realizar con ese objeto. Entonces ahora acá, viste, en esta página 182 más o menos pongo los atributos y los métodos de por ejemplo, distintos tipos de gato. O sea, por ejemplo, tengo el gato nombre Tom, color negro, alto 14 centímetros, largo 33, ancho 6. Y los métodos jugar, comer, ronronear y dormir. Y después, no sé, el gato chatrán, que tendrá otro color, amarillo, distinto alto, distinto largo, distinto ancho. Entonces ustedes ven que hay como una especie de plantilla acá, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo defino que me interesan y después cada gato es como que va a llenar esos, en inglés sería placeholder, pero sería como va a llenar esos casilleros para distintos tipos de objetos. Pero yo como que ya van viendo, ¿no?, que lo que ustedes van a tener que hacer es definir estas plantillas, estos objetos, que ahora vamos a ver cómo se llaman. Entonces, ahora justamente es cuando aparece el concepto de clase. Esto es bastante, a veces un poco complicado de entender al principio, pero en realidad es muy fácil. Entonces acá decimos que una clase es como un plano, ¿no? Un plano o molde. O sea, un plano, por ejemplo, cuando van a construir un edificio o cuando van a construir un auto. Por ejemplo, cuando se diseña un auto, se hace un plano de todo el auto, de cómo tiene que ser. Y después el mismo plano se aplica a distintos objetos, que son los que salen de la línea de montaje de la fábrica. Entonces, se dice que la clase es como el plano, o sea, el molde de donde salen los objetos. Y después los objetos en sí serían los distintos objetos, por ejemplo, el gato Tom o gato chatrán, serían las instancias. O sea, hay dos cosas, la clase sería como el molde y la instancia, que sería lo que produce ese molde, ¿no?, para distintos tipos de, o sea, los distintos objetos que se van a producir a partir de ese molde. ¿Sí? Hasta ahora estamos. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Aburrimiento? ¿Sí? Sí, un poco confuso, pero sí. Bien, Después perfecto. le doy una releída. Entonces, vamos a ver. Entonces, la clase sería, por ejemplo, si lo vemos como, en este caso sería como el cortador, un cortador de galletas, ¿no? Sería como el molde para cortar las galletas. Y las instancias, las galletas serían las instancias, o sea, las distintas galletas. En este caso, por ejemplo, el molde sería en este caso de un gato, sería definir esto, el nombre, que va a tener nombre, color, alto, largo, ancho, etcétera. Y las instancias serían los distintos valores que pueden tomar los distintos objetos que se pueden construir con estos mismos atributos y métodos. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora a la clase concreta. Volviendo al ejemplo de los gatos, podríamos decir que nuestra clase quedaría como en la izquierda. O sea, ustedes tendrían la clase gato, que la definen con estos atributos: nombre, color, alto, largo y ancho, y estos métodos: jugar, comer, ronronear y dormir. Y después, distintas instancias de estas clases sería, por ejemplo, una instancia sería el gato Tom, que tiene estos valores para estos atributos.
Y los métodos son lo mismo, o sea, los métodos no varían entre las distintas instancias, son los mismos. Lo que varía son el contenido de los atributos. Y después tenemos la otra instancia que podría ser Chatran, ¿no? Acá tenemos Tom, que es de color negro, por ejemplo, y tenemos a Chatran, ahí lo tenemos, que tiene color amarillo, tiene un alto de 13 centímetros, un largo de 30 y un ancho de 6. O sea, vieron que varía los atributos entre un gato y el otro. Entonces, para sintetizar tenemos la clase, es lo que yo uso para construir a los distintos gatos. Y las instancias son las construcciones de los distintos gatos, como el resultado de aplicar el molde, este que tengo acá, para construir distintos gatos. ¿Sí? Hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? Bien, bien. Bien, bárbaro, Bien. No. perfecto. Esto es todo bastante teórico, ya sé. Bueno, ahora vamos a ver cómo creamos nuestro primer programa orientado a objetos. Entonces, imaginemos que nos piden un juego donde los chicos puedan ingresar el nombre y el largo de su gato, y que en el juego los chicos puedan hacer que sus gatos jueguen o se presenten. Entonces, usando abstracción, que es cuando nos quedamos con lo que nos interesa de la vida real de cierta cosa, podemos llegar a pensar la siguiente clase, ¿no? Tengo mi clase, defino que va a tener atributos nombre y largo, y los métodos jugar y presentarse. O sea, jugar es que lo que va a hacer cuando yo llame a este método, ¿no? Esta acción, el gato va a jugar de alguna forma, y presentarse me va a decir quién es. Entonces, vamos a tratar ahora de llevar esta clase que hicimos a un programa usando objetos, y para eso vamos a usar, bueno, acá pueden usar el browser, pueden usar lo que ustedes quieran, pero vamos a seguirlo de acá si ustedes lo pueden repetir. Y después de última lo hacemos con el Eclipse. Pero bueno, la idea es, yo en este caso lo que hice fue un programa ejemplo que ustedes tienen, ¿no? En este caso este es el primero que hicieron, ¿no? El Hola Mundo, famoso. Lo abren, ¿no? Lo abren con el browser, entonces se quedan con este programa. Entonces, bueno, acá les explico. Esto, como siempre, te va a abrir el programa y lo va a dejar listo para arrancar. Fíjate que hay algo que todavía no le prestamos atención. Cuando se abre un programa en browser o en cualquier otro editor de código de Java, como es Eclipse, vas a tener por un lado el programa que estás escribiendo y por el otro lado el archivo donde está guardado tu programa. Esto lo vimos un poquito hacia atrás cuando vimos que el programa está guardado en un archivo en realidad o en distintos. Entonces es como para reforzar un poco esto, ¿no? Que sepan que los programas están en uno o más archivos. En este caso, tu programa está guardado en el archivo miprograma.java, que está dentro del directorio source. Todos los programas que se hacen en Java tienen que terminar en .java, o dicho de otra manera, tener extensión Java. Entonces, yo lo primero que les pedí acá es que abran el programa en browser, les va a abrir esto, y van a ver a la derecha, ¿no? Esto es cuando abren browser, ¿no? Tienen el contenido del programa acá a la izquierda, y lo mismo en Eclipse, ¿no? Y acá la ubicación del archivo, en el árbol de directorios, ¿no? O sea, tienen el que está dentro de source, el programa. Bien. Entonces, y ahora lo que vamos a hacer, o sea, esto es como para arrancar. Lo que vamos a hacer es llevar a código nuestra clase gato, que habíamos pensado anteriormente. O sea, tenemos esta clase gato acá, ¿no? Y la queremos llevar a código. Bien. Entonces, bueno, esto lo pueden hacer tanto en el browser como en el Eclipse, ¿no? En este caso, si hacen clic derecho en File, pueden abrir un nuevo archivo. Una vez que abren el archivo, le cambian el nombre y le ponen gato.java, en este caso, o sea, para crear un nuevo archivo que se llame gato.java y esté dentro del directorio source. Bien, ahora vamos a hacer doble clic en el archivo gato, como para abrir y poner código adentro. Y lo que vamos a hacer es pegarle este código. O sea, en este caso,
Este es el código que le vamos a pegar todo esto, que por ahora no se entiende, ¿no? O sea, le pegamos todo esto, estos dos private string y estas cosas, estas cuatro cosas. Y una vez que hicimos eso, ahora igual voy a explicar bien qué es esto, cada cosa. Una vez que hago eso, hago doble clic en mi programa y cambio mi programa con este otro código, que ahora vamos a explicar bien qué es. Y una vez que hago eso, directamente lo pueden ejecutar y el programa va a hacer esto. O sea, el gato se va a presentar, va a haber dos gatos en realidad, se van a presentar y van a decir quiénes son. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo línea por línea, acá qué es lo que hace cada cosa, para que ustedes lo entiendan. O sea, qué hace este programa, qué pasa cuando ustedes ponen este código acá adentro, qué quiere decir cada cosa. Entonces, en principio, ¿no? Ustedes van a crear, en este caso, una clase. O sea, tienen pensada una clase. Entonces, lo primero que hacen, en este caso, es al archivo agregarle esta línea. Public class gato. Y abren el corchete. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, acá volvemos como al principio del libro, donde yo les decía que en uno de los primeros capítulos habíamos dicho que la línea esta, public class Sarasa, era un código especial que se usa para decirle a la computadora que arme una cajita, que en este caso que se va a llamar gato, para guardar ahí un programa. Pero ahora que estamos viendo objetos, ya lo podemos definir mejor, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto que ya hemos andado un camino, y podemos decir que lo que estamos haciendo acá es crear una clase pública. O sea, por eso nos ponemos public class. O sea, esto es como una especie de modificador. Sería como una especie de adjetivo, por decir de alguna forma, que modifica a clase. Entonces yo digo, bueno, yo quiero crear una clase pública y que tenga el nombre gato. Entonces ahora tiene como más sentido esta línea. Esta línea dice, créame una clase que sea de tipo pública y que se llame gato. Y cuando yo abra la llave, todo lo que está dentro de la llave va a pertenecer a esa clase de tipo pública. Entonces, en este caso, al crear una clase, estamos creando una plantilla o molde que van a tener todos los gatos que creemos con ese molde. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Me dicen que si algo no se entiende. Sí, vamos bien. ¿Sigo? Sí, sí, ¿Sí? se entiende. Buenísimo. Bueno, y acá, bueno, pregunta, ¿no? Acá el chico, ¿qué quiere decir public? O sea, entiendo que clase usa para crear una clase, pero ¿qué quiere decir public? ¿Hay otras opciones? O sea, y acá es lo que le decía, public es lo que se llama modificador de acceso. Y se agrega delante de algo para decir quién va a tener acceso a lo que estoy definiendo. O sea, es como decir, esta cosa que yo voy a definir, voy a decir quién puede acceder. Entonces, en este caso, public quiere decir que a esta clase va a poder ser accedida desde cualquier parte. Esto ahora lo vamos a ver más en detalle. Hay otras opciones, ¿no? Está private, protected y default. Pero en principio, si yo quiero definir una clase que pueda ser usada de cualquier lado, le tengo que poner public class para decirle a Java que esa clase quiero que la pueda usar cualquiera, desde cualquier lado. Bien, entonces hasta ahora vimos esto. Vamos a volver a la clase gato, ¿no? Esta primera línea más o menos vimos lo que hacía. O sea, abre una cajita, define una clase de tipo pública que se llama gato y que empieza en esta llave y termina en la llave de la línea 30. Perfecto. Entonces seguimos adelante. Después vemos estas dos cosas. Fíjense, las líneas 3 y 4 vemos estos private string nombre y private double largo. Fíjate, dice, que estas líneas están dentro de la clase, pero fuera de cualquier función. Y esta es la forma que tenemos de definir los atributos de la clase, que son los datos que va a tener la clase. O sea, estos serían como lo que habíamos dicho acá. O sea, acá tenemos nombre y largo. Esto es no es nada más que esto que tenemos acá. Son los atributos. O sea, son como las características que voy a tener disponibles
dentro de mi clase. Y vamos a seguir, tiki tiki. Bueno, entonces en las líneas 3 y 4 vemos private string nombre y private double largo. O sea, esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Esto es una variable. Y este private, de vuelta, indica, es un modificador de acceso. O sea, esto va a decir que estos atributos van a poder ser accedidos solamente adentro de la clase. O sea, otra clase que esté afuera no va a ver estos atributos. Lo voy a ver solo adentro. Ahora van a ver bien qué quiere decir eso. Entonces dice, fíjate, estas líneas están dentro de la clase, pero afuera de cualquier función. Esta es la forma que tenemos de definir los atributos de la clase, que son los datos que va a tener la clase. En este caso tenemos el nombre y el largo, ¿no?, del gato. Y acá justamente, bueno, dice, ahora veo que usamos private, dice, adelante del atributo. ¿Esto tiene algo que ver con lo que me contaste recién? Exacto, private, adelante de un atributo, indica que dicho atributo solamente puede ser accedido desde dentro de la clase. Como dijimos, además de public y private, existen otros modificadores de acceso, pero esto lo vamos a ver más adelante. O sea, hasta ahora lo que hicimos fue, recapitulando, creamos un archivo que se llama gato.java, le pusimos en la primera línea justamente public class gato, o sea, public class gato para decirle que vamos a crear una clase, y algo muy importante es que el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase, si no le va a dar un error. O sea, si ustedes ponen gato.java, la clase que creen adentro va a tener que ser gato, o sea, sin la extensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Silencio en la noche. ¿Sigo? Sí, sí, ¿Sí? Bien. sí, Sí, bárbaro, bueno. Bueno, esto es bastante información toda junta, pero bueno, una vez que le agarren la onda, después va a ser fácil. Después, bueno, tenemos en las líneas 6 a 8 esto, public string get nombre. O sea, esto lo tenemos, vamos a volver acá. Esta es la clase gato que teníamos. La clase gato tiene estos dos. Primero, estas dos líneas son los atributos. Y después tenemos esto, public string get nombre, return nombre. Y después tenemos esta otra, public string set nombre. Ahora vamos a ver qué bien. Vamos a ver bien qué es esto. Qué es lo que estamos haciendo acá. Volvemos para acá. Lo explica bien. Entonces, y acá, bueno, ustedes podrían suponer que antes que lo explique, yo acá veo un método que al ser public puede ser accedido de cualquier parte y sirve para retornar lo que tengo guardado en el atributo nombre, que es privado. O sea, fíjense, yo dentro de la clase tengo un atributo privado que es nombre, al cual no puedo acceder desde afuera. Entonces, si yo quiero hacer que alguien pueda acceder a eso desde afuera, lo que puedo hacer es una función, en este caso, o se llama método, ¿no? O sea, atributos y métodos, habíamos dicho que son las nomenclaturas de las características y acciones. Puede agregar una función que sea pública, ¿no? Y en este caso, esto es un estándar, o sea, get nombre, se llaman accessors, y esto se llama un getter. O sea, siempre que ustedes tengan atributos privados y quieran accederlos desde afuera, obtener el valor, lo que pueden hacer es esto. O sea, hacen un método de este estilo que retorne, en este caso, el nombre. Sería como una especie de pasamanos. Ahora vamos a ver por qué hacemos eso. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué no permitimos que directamente accedan al atributo así de una? O sea, no le ponemos public al atributo y nos evitamos esto. Pero esto tiene una razón de ser muy específica. Entonces, justamente, este método es como un pasamanos. Y lo único que hace, como dice acá el chico, es devolver lo que tengo en el atributo privado. O sea, devuelve lo que tengo en el atributo nombre de la clase. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, vamos bien. Sí, perfecto. Cada tanto necesito un feedback a ver si siguen ahí. O ya se fueron todos. Bueno. Y ahora vemos la inversa no. Sería este que sería como el getter, el dame. Dame este valor. Y ahora tenemos el setter. En las líneas 10 a 12 tenemos esto.
vamos a volver, líneas 10 a 12, tiki tiki, de gato, ¿no? Siempre la clase gato. Tenemos esto, fíjense. Tenemos el getter acá y acá tenemos el setter. A ver, ¿quién me puede tratar de explicar qué hace esto? A ver si ya recibo un poco de feedback. ¿Qué les parece que hace esto? Yo, ¿puedo? Sí, El getter trae un sí, atributo que uno pide y el setter recibe un atributo. perfecto, Ay, ibas no, bien, ¿eh? ya me Recibe, perdí. te faltó como la nomenclatura. Recibe Recibe un parámetro, no sería en realidad. un Sí, parámetro, un atributo, dice. Recibe un parámetro y el get devuelve algo y el set no. claro. El set recibe el parámetro nombre y te lo mete en el atributo nombre que es privado. O sea, recibe por acá el nombre y acá con este dis.nombre, o sea, esto dis es como este punto nombre le Sí, asigna el nombre. Sería como le pisa el valor que tenés en el atributo. ¿Sí? claro. Yo Como que tengo una idea, pero no lo Sí, tengo tan claro. yo lo entendí como que, o la manera que mejor entendí, es como que setea. Bueno, todas las funciones que tienen un set setean con los parámetros que reciben, setean las variables como de base de la clase. Entonces, string nombre que lo recibe, setea al nombre que está, pasa que se llaman igual, por eso el this. This nombre se refiere a la variable de la base de la claro, clase, la que está exacto, a esta de arriba. acá. Claro. Entonces, como que setean los set, las funciones set, setean las variables. Bueno, no siempre. Sí, O sí creo. perfecto, No claro. sé. No sé. Pero Setean las setean las variables. variables, Em, Acá por ustedes ejemplo. podrían ponerle el nombre que quieran a la... O sea, no es que si no le ponen set algo les va a dar un error. Pero es un estándar, cuando ustedes quieren setear variables, ponerle set y el nombre de la variable en camel case. Camel case es con la primera letra mayúscula. Fíjense que es set minúscula, nombre, que sería lo mismo que acá, con la primera letra mayúscula. Y lo mismo para el get. Es get nombre con la primera letra mayúscula. Eso es como acostúmbrense a hacerlo así para cumplir el estándar. Eh, Así que bueno, estos serían como un pasamanos para obtener el atributo o para setearlo, como dijiste vos, setear el atributo. Y bien, muy bien dijiste que, o sea, yo no, si yo pongo acá nombre igual a nombre, esto no va a funcionar porque va a tratar de asignar al mismo nombre que recibe, o sea, va a igualar el nombre que recibe al nombre que recibe. Entonces lo que se hace para que lo setee al atributo es ponerle this.nombre. Ahora lo vamos a ver, pero this se refiere a la instancia con la que estoy trabajando en ese momento. O sea, ustedes podrían poner, por ejemplo, this.largo, por ejemplo, system out, no sé, print system.out, print line. Podrían poner tanto largo como this.largo. Son equivalentes. Ahora igual lo vamos a ver, ¿no? No quiero que se mareen. Pero muy bien, muy bien. Tenemos el getter para tomar y el setter para setear. Y vamos a seguir. Eh, Tenemos el getter. Y acá lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en la línea 10 es creando un método que recibe una variable, nombre, por parámetro. Y hasta aquí no hay nada del otro mundo. Pero luego en la línea 11 sucede algo mágico, ¿no? Bueno, no sé si les va a abrir la cabeza, pero bueno. O sea, acá está em, como estas tres cosas los van a hacer entender un poco mejor lo que sucede. O sea, primero, this, en este caso, este this, es una palabra clave o código que se usa para referirse a la instancia con la cual estamos trabajando en ese momento. O sea, es como que ustedes dicen, che, dame una referencia, dámelo con lo que estoy trabajando en ese momento, que sería la clase en la que estoy parado. Por ejemplo, no sé, Chatrán en este momento que estoy trabajando.
Y después, seguido al this, vemos un punto que se usa para acceder tanto a los atributos como a los métodos de la instancia. Es decir, en la clase gato yo tengo para acceder a los atributos nombre y largo, por ahora. Y después del punto se coloca a lo que quiero acceder. En este caso el atributo nombre. Podría haber también accedido a un método. O sea, cuando ustedes ponen this punto, con el punto acceden a todas las cosas de la clase. Y como estoy dentro de la clase, puedo acceder tanto a los atributos privados como públicos, como a los métodos públicos y privados. O sea, como estoy adentro. Y para resumir todo esto, al hacer this.nombre igual nombre, estamos diciendo, dame de esta instancia con la que estoy trabajando el atributo nombre y guarda ahí el valor que tengo en el parámetro nombre que recibí como parámetro. Y acá de vuelta, setNombre es como otro pasamanos, ¿no? Donde recibo un valor por parámetro y lo guardo en el atributo nombre. ¿Sí? ¿Se entendió ahí todos? ¿Sí, no? Sí, yo entiendo. Hay que ver después en la ¿Cómo práctica funca? si Perfecto. resulta. Buenísimo. Bárbaro, sigo entonces. Si no hay objeciones. Bueno. Después tenemos las líneas 21 a la 30. Vamos a ver las líneas 21 a la 30. Acá dice que no hay mucho que explicar. Vamos a ver las líneas 21 a la 30. Fíjense, las líneas 21 a la 30 son métodos. O sea, cuando defino un método, en este caso como quiero que se pueda acceder de afuera, le pongo public. Y después es como veníamos haciendo las funciones, ¿no? En este caso jugar no devuelve nada, por eso es void. Y tampoco recibe nada, ¿no? Por eso no tiene nada dentro del paréntesis. Y lo único que hace es imprimir soy this.nombre. Acá le va a poner el nombre que tiene en el atributo nombre y estoy jugando. Va a decir, no sé, soy Chatran y estoy jugando. Y después el método presentarse tampoco tiene mucha magia. También es un void porque no devuelve nada y no tiene nada en los paréntesis, por eso no recibe nada. Y lo único que hace es decir hola soy this.nombre y tengo this.largo centímetros de largo. O sea, lo único que hace es agarrar las variables estas que tiene y imprimirlas. O sea, es bastante pavo lo que hace. Bien, entonces con eso ya tenemos, con esto que hicimos, tenemos hicimos un montón porque tenemos una clase que tiene atributos privados y tiene métodos que puedo ejecutar de afuera. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Y ahora queda ver cómo lo usamos, ¿no? O sea, ya tenemos la clase. Pero yo quiero saber cómo la uso. O sea, qué utilidad me da. Entonces ahora viene esta parte, cómo la uso. Vamos más para abajo. Sí. Profe, tengo una pregunta. Antes de seguir. Yo hice el ejercicio, viste, el de los gatos, Sí. último. Y hay un método que es mostrar información, que dice, soy, nombre del gato, me quedan tantas unidades de energía. Yo en ese caso no usé this.nombre, usé nombre. Perfecto. O sea, vos podés usar ¿Es lo tanto... mismo? Sí, es lo mismo, es equivalente. O sea, generalmente el this punto se usa para cuando hay conflicto con otra... O sea, hay como ciertas... O sea, hay ciertas personas que siempre ponen this punto. Porque les gusta ver... o sea, hay como dos corrientes, ¿no? Están los que les gusta, son más puristas y siempre que uses un atributo hay que ponerle el this para saber que estoy refiriéndome a un atributo. Y después están esos son los más puristas. Y después están los sintetizadores, por decirlo de una forma, que dicen, ¿para qué vas a escribir this punto de más si podés escribir directamente el nombre del atributo y es lo mismo? O sea, estás gastando no sé, tantos caracteres, o sea, no tiene sentido. Entonces están las dos corrientes, pero tanto una como la otra son correctas. Y yo no tengo una posición firme tomada, o sea, para mí un caso o el otro está correcto, siempre y cuando siempre uses la misma forma. O sea, si usas this punto,
para algunas cosas usás dispunto para todo. Y si no lo usás, no lo uses para ningún caso. O sea, no mezclar. Pero están perfectos las dos formas. Sí, sí. Pero una Sí, pregunta, el dice específicamente, ¿no? O sea, yo entendí como que el dice usado cuando le pones el mismo nombre, usás el para saber a qué te estás refiriendo, claro. ¿no? En ese caso sí o sí lo tenés que usar. Pero si Ah, no tenés como colisión, ponele, en este caso, ¿por qué lo habíamos usado? Vamos a volver. Porque nos hacía colisión con este. O sea, claro. no podíamos poner esto porque nos hacía colisión. Ahora bien, si yo hubiera puesto así, miren, si yo hubiera puesto así el nombre, ahí sí lo puedo hacer esto. No, Ahí sí, ah, pero porque porque no es me colisiona. distinto, En cambio, claro, los como... caracteres, o sea, no es la misma palabra Claro, exactamente. pero generalmente por nomenclatura siempre se hace así. Se pone nombre y acá se pone dis.nombre. Siempre se hace así. Ahora van a ver incluso por qué se hace Ah, así, porque lo que son los setter y getters, el IDE, que es el Eclipse, te los autogenera. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. O sea, para ganar tiempo, te los autogenera y sigue esta regla. Ahora lo voy a mostrar. Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a ver, creamos la clase gato y ahora la tenemos que usar. Em, entonces, em, en principio, bueno, lo que hicimos después, ahora más arriba, voy a volver más arriba, es esto. O sea, mi programa le pusimos este código. Vamos a tratar de verlo primero entre nosotros y después vemos lo que dice el libro. Eh, fíjense, acá le puse un comentario, crear al gato Tom. Entonces, en este caso, lo que hago es, fíjense acá lo que dice. Eh, pongo el tipo. O sea, ¿se acuerdan que ustedes ponían, por ejemplo, para las variables primitivas ponían int, pónganse int, long, double? Bueno, en este caso están creando como algo más complejo, ¿no? Están creando como un tipo de ustedes, un tipo declarado por ustedes. O sea, una clase es como un sinónimo de un tipo y un tipo es como un molde. Entonces, como ustedes crearon algo que definieron ustedes, en este caso yo voy a crear una variable, Tom, el nombre Tom, que tenga tipo gato. O sea, este es como decir, la variable Tom va a tener tipo gato. O sea, va a ser de tipo gato. O sea, va a tener la estructura del tipo gato. Y con este new, lo que hago es crear una nueva instancia. Es como voy a la fábrica y le digo, che, ¿me creas una nueva instancia de este molde? Entonces, con esta estructura, new gato, y acá, bueno, abro paréntesis, cierro paréntesis, lo que hace esta línea es crear una nueva instancia de la clase gato y ponerla en la variable Tom. Y la variable Tom le estoy diciendo que va a ser de tipo gato. Eso es todo lo que estoy haciendo en esta línea. Ahora vamos a ver cómo está aplicado en el libro. eh, que creo que es bastante parecido, si mal no recuerdo. Eh, bueno, en la línea 6 ocurre toda la... Yo soy bastante así, decir que todo es mágico. Pero bueno, en la línea 6 ocurre toda la magia. Y acá lo que estamos haciendo es, en new gato, usamos la palabra reservada new para crear algo nuevo. Y en este caso le decimos que lo que queremos crear lo haga con el plano o molde de la clase gato. Formalmente se dice que estamos creando una instancia de tipo gato. Em, perfecto. Eso es lo que hacemos acá, en new gato. Y dos, una vez que tenemos creada una instancia de tipo gato, le decimos a Java que queremos guardarla en la variable Tom, el nombre de la variable Tom, y que la variable también va a ser de tipo gato. Entonces, con esto que hicimos, en la línea 6 tenemos en la variable Tom guardada una instancia de tipo gato. Ahora lo que podemos hacer es, mediante el uso del punto, hacer que nuestra instancia haga cosas. O sea, eh, ¿se entendió eso o medio complejo fue? Es un poco Profe, es complejo. como cuando poníamos el escáner en el main. Exactamente, el escáner en el main, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos diciendo, vamos a ver si encontramos un escáner. A ver si estamos llenos de escáner, pero
Había por acá unos escáneres. Voy a buscar. Quiero poner control, bueno, control F. Ahí está, fíjense. Acá se estamos haciendo exactamente lo mismo. Estoy construyendo un objeto. Estoy usando el new Java Util Scanner, ¿no? Que es el nombre de la clase. En este caso le paso algo entre paréntesis. O sea, esto lo vamos a ver más adelante, pero ustedes cuando construyen la clase le pueden pasar como cosas que va a tener en cuenta la clase al construirse. Ahora después eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces acá lo que hago es new, el nombre de la clase, entre paréntesis ciertos parámetros que quiero, y con esto construyen una clase de tipo scanner, una instancia de la clase scanner. Y después la terminan guardando en la variable lector, que va a ser de tipo también scanner. O sea, fíjense que hay un patrón. Tipo, nombre de variable, igual a new, tipo, en este caso con un parámetro. O sea, es como algo, una vez que se acostumbren ya lo van a hacer automático, ¿no? Pero esa es la forma en la que tienen de crear una instancia o objeto a partir de un molde o, dicho de otra manera, las clases que ustedes vayan a hacer. ¿Sí? Ahí creo que sí, ¿no? Sí, y NextLine es el método que tiene la clase. Exacto, NextLine es el método que tiene. Ya van enganchando, van enganchando. Sí, exactamente. Ahora, Sí, una vez que se termina de usar eso, sí. que siempre pensé como qué pasa con esas clases, se destruye, o sea, no, como lo que uno hizo, ese lector, una vez que se termina el programa, ya no existe más. Muy buena pregunta. En Java lo que sucede es que todas las variables que vos creás en un método, vos abrís un método, ¿no? Una función, creás una variable. En cuanto termina ese método, como esa variable está dentro del método, o sea, tiene como, ahí lo llama scope. Scope es como em, la vigencia de las variables. Creo que estaba en uno de los capítulos anteriores. En cuanto termina el método, la variable es pasible de ser eliminada. O sea, no se elimina al toque, pero hay una cosa que se llama garbage collector, que es como una especie de escoba, que está todo el tiempo viendo qué variables se pueden eliminar. O sea, apenas termina tu función, si vos tenías variables, esas variables son pasibles de ser eliminadas. O sea que vos no tenés Y que preocuparte. sí, Sí. está bien. Y Salvo, si, sí, 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 y si uno va creando objetos para mandar a la base de datos, por ejemplo, sí. una vez que se mandan, ya está, ese objeto se, se barre también. O sea, pues ese objeto en realidad tiene variables dentro de la clase, Claro. O sea, es como pero que ese lo, objeto, lo que tenés que tener cuidado es que no haya, ahí lo llama strong references, que son como referencias fuertes. Tenés que tener cuidado de que tus objetos no queden, porque hay ciertas variables que vos mantenés, o sea, depende cómo las creás. Eso también lo vamos a ver, no sé en la otra no, en la otra. Ciertas variables son estáticas, por decir de alguna forma. O se usa lo que se llama un singleton, ¿no? Por decir algo. Entonces lo que se hace es mantener una variable por toda la vida de la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? ah, A veces vos le pero empezás a... eso sería distinto. Claro, vos le empezás a cargar cosas a esa variable y ahí sí tenés el problema de que vos tenés que encargarte de limpiar. O sea, si creás una colección o algo, vos tenés que ir limpiando. Porque como está enganchado a esa variable, Java no la va a poder limpiar porque vos la tenés en uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Supuestamente. claro, no la va a poder limpiar. Hay todo hay algo que se llama profiler, que se usa cuando tenés problemas de memoria. A mí me pasa bastante en mi trabajo que hay que analizar eso. Y justamente se busca eso, qué cosa está tomando la memoria y por qué no la libera. Y justamente pasa por eso. Hay alguien que toma la variable y no la está liberando y sí, hay que liberarla. Está. Exactamente. Bueno, entonces como bien dijiste vos, o sea, hasta ahora tenemos dentro de la variable tom
un gato, ¿no? Por decirlo algo así, decirlo en criollo. Tenemos en Tom un gato. Y ahora lo que podemos hacer es, mediante el uso del punto, hacer que nuestra instancia haga cosas. El punto es como algo mágico, es como una puerta que se abre. O sea, ustedes tienen en una variable algo, una instancia. Cuando ustedes apretan punto, les va a mostrar todas las cosas que puede hacer, al menos en Eclipse. Les va a mostrar todas las cosas públicas que pueden hacer con esa instancia. Y en este caso es lo que hacemos en la línea 7 y 8. O sea, la línea 7 y 8 vamos a volver así ver como el big picture. En la línea 7 y 8, fíjense, la línea 6 creó el gato y la línea 7 y 8 llamó a los métodos setNombre y setLargo. ¿Se acuerdan que era esto, no? Que lo vimos recién. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estás dándole valores a eso, ¿eh? No me salen los nombres a las instancias. Seteando, como dijo Lara. Estamos seteando los atributos, claro. Si lo quieren decir bien, o sea, dicho como es, o sea, El lenguaje el técnico. lenguaje técnico sería, le están mandando, le están enviando, están ejecutando el método, ¿no? setNombre en este caso, que recibe un parámetro, que en este caso es Tom, y este método, este atributo Tom, lo graba en el atributo nombre. Eso sería como, o sea, hay una diferencia, eso sería como un parámetro, lo que tienen acá, un parámetro, todo lo que mandan entre en los paréntesis son parámetros. Por eso, o sea, si acá tienen otro parámetro, podrían tener coma, otro parámetro. Y después, las variables estas internas se llaman atributos. Estas dos. Atributos y lo que recibe, parámetro. Así que, bien. Entonces, muy bien. Dijeron bien, estas dos están seteando los atributos con estos parámetros, ¿no? El nombre y el largo. Y fíjense que acá hacemos lo mismo. O sea, creamos el gato Tom y le seteamos el nombre y el largo. Y después creamos el gato Chatrán y hacemos lo mismo. O sea, tenemos dos gatos, Chatrán y Tom. Y una vez que tenemos a los dos gatos, ya podemos llamar a sus métodos. Fíjense, acá se llama a Tom.presentarse, después se llama a Tom.jugar y después se llama a Chatrán.presentarse y a Chatrán.jugar. Y justamente cuando corre el programa va a pasar esto, ¿no? Acá teníamos la salida, a ver si la tengo por acá, la salida del programa. Fíjense, este es el resultado de llamar a Tom.presentarse y este es el resultado de llamar a Tom.jugar. Este es el resultado de llamar a Chatrán.presentarse y este es el resultado de llamar a Chatrán.jugar. Así que lo que tiene de bueno, así que ¿por qué me gusta tanto los objetos? Es como que ustedes tienen forma de llevar una ensalada de código a algo que se pueda entender mucho más fácil. O sea, ustedes imagínense si tuvieran que trabajar en un sistema muy grande en el cual no tuvieran objetos. O sea, no pudieran hacer encapsulado. Entonces tendrían millones de funciones que una llama a la otra y cuando tengan que tocar algo va a ser un bolonqui. Entonces, si ustedes logran separar el sistema de esta forma, ustedes van a poder ubicar fácilmente qué objetos hacen qué cosa. O sea, ustedes, por ejemplo, no sé, si tienen que hacer un sistema que sea para una escuela, calculo que van a tener el objeto profesor, por decirlo de alguna forma, y van a tener el objeto estudiante, y van a tener el objeto aula. Entonces, por ejemplo, en el aula no van a poner cosas del profesor y tampoco le van a poner al estudiante cosas del profesor. Entonces, cada cajita, cada clase que ustedes hagan, van a ser como una cajita en donde van a poner bien ordenado ahí lo que hace. Por eso está tan bueno el tema de aprender bien a programar en objetos. O sea, no es solamente agarrar código y pasarlo hacia la marchanta a distintas cajas. Es pasarlo de una forma lógica de manera que cualquier otra persona que venga y vea las clases entienda, pueda ver al toque
cuando ve el nombre de una clase lo que hace. Eso sería como el objetivo. Bien. Entonces, bueno, venimos por acá. Entonces, bueno, entendiendo mejor la programación orientada a objetos, ¿no? Esto es como un resumen de lo que vimos. En el ejemplo anterior vimos un ejemplo de cómo llevar algo de la vida real, como un gato, a un objeto en nuestra computadora con sus atributos y sus métodos. Y luego creamos gatos con distintas características, hicimos que se presenten y jueguen, ¿no? Esto que hicimos acá. Tom presentarse, Tom jugar, Chatran presentarse, Chatran jugar. Entonces lo que dije, ¿no? Cuando se programa pensando en objetos, se trata de llevar un conjunto de cosas que existen en la vida real o imaginaria a objetos o cosas para las que podamos determinar qué características y acciones realizan. Una vez identificados estos objetos, lo que se hace es hacer que se manden mensajes entre sí para resolver un problema. O sea, yo defino los objetos y después el sistema va a resolver los problemas que tiene que resolver mediante mensajes que se van a mandar los objetos. ¿Y cómo se mandan mensajes los objetos? Por sus métodos públicos. O sea, la única forma, lo único que yo voy a conocer desde afuera de un objeto va a ser todo lo que yo ponga como público en las clases, en las definiciones. Entonces, acá tenemos los 3 pasos de oro para modelar programas con objetos. Pueden ser, no sé si hay, a mí se me ocurrió poner 3, ¿no? Porque son los que más, al menos, aplico yo. Este es el juego que les mostré la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. El Arcanoid. El Arcanoid, sí. Un Arcanoid medio, no sé, o sea, bastante, podría haber, sí, son pelotitas y cuadrados nada más. Bueno, entonces supongamos que nos piden hacer este juego, ¿no? En donde tenemos que pegarle con la paleta que vemos abajo. Pegarle con la paleta que vemos abajo y podemos mover a la derecha o sea, tenemos que pegarle con esta paleta, ¿no? A esta pelotita para destruir estos enemigos. Y bueno, en caso que la pelotita se vaya del tablero, obviamente pierde una vida. Entonces, ustedes viendo el juego, ¿qué objeto se les ocurre que hay acá? A ver. Objeto barra, objeto pelotita, objeto enemigos, Sí, objeto tablero. sí. Por acá. Bueno, también estaba pensando, pero no sabía. Sí, Bueno, objeto puntaje y vida. perfecto. Entonces fíjense que fácilmente pueden imaginarse un montón de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre que propiedades que va a tener la barra, por ejemplo? Y por ejemplo, deslizamiento, de izquierda y derecha. Izquierda y derecha, eso pensé yo también. Ah, no, pero yo te pregunto qué atributos, características. Color negro. Sí, Alguien dijo color negra. no color. sé Ah, qué. muy bien. Color, ¿qué más? El largo. El largo, sí. ¿Qué El otra alto. cosa? Fíjense que, por ejemplo, que yo tengo que ubicar todas estas cosas en la pantalla, ¿no? Entonces tendría que también, ¿qué cosas para ubicar algo en la pantalla? Posición, Para- claro, posición. O sea, esta pelotita va a estar en cierta posición también. Este enemigo va a estar en cierta posición. Entonces, bueno, con todo esto que me dijeron, Yo pensé en el tatetí, por eso dije un array para listarlos. ah, puede ser también, claro. Eh, entonces, igual lo que se trata de hacer es pensar, más allá de que haya arrays y cosas, se trata de pensar en forma individual. O sea, en vez de ser enemigos, en este caso, generalmente el objeto sería, por ejemplo, enemigo. Y el enemigo, por ejemplo, en este caso sería también, cada enemigo tendría posición, color, velocidad podría tener también, etcétera. Entonces, bueno, con toda esta información que me dieron ustedes, yo armé esto. Bueno, en principio sería, claro, el primer paso es el que hicieron ustedes, ¿no? Ponernos en el lugar del robot y encontrar todas las
objetos que hay. En este caso, muy bien, paleta, pelotita. Yo separé, fíjense que acá juega la abstracción. Separé una cosa de otra. Separé el enemigo redondo del enemigo cuadrado. Ventana, puntaje y vidas, ¿no? Se me ocurrió a mí. Y acá justamente está la pregunta. A mí se me ocurrió poner un único objeto para los enemigos. ¿Por qué los separás en dos tipos de enemigos? ¿No? ¿Por qué? Y está perfecto. Esto depende del observador. Y a mí me pareció que los enemigos cuadrados podrían tener acciones distintas a los enemigos redondos. Por eso los separé. Por ejemplo, no sé, por decir algo. Quizás los enemigos cuadrados disparan, por decir algo. Y los enemigos redondos, no sé, tienen otro comportamiento. Entonces me pareció que estaba bueno separarlos. Aunque después ustedes iteren un poco. Iterar es como decir, avanzan un poco más y se den cuenta que en realidad la única diferencia es son lo mismo. Pero está bueno, por ejemplo, porque un enemigo redondo podría tener como propiedad el radio, ¿no? Y un enemigo cuadrado podría tener como propiedad el ancho y el alto, por decir algo, ¿no? Entonces por eso también es otra indicio que está bueno separarlo. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Los tengo todavía ahí atrapados. Bueno, entonces, segundo paso. Identificar los atributos y métodos. Entonces, una vez que identificamos los objetos, es momento de identificar los atributos y métodos de cada uno y escribir cómo nos quedarían las posibles clases que representan a todas las posibles instancias. O sea, eso es importante. Ustedes tendrían que poder representar todas las posibles instancias con la clase que definen. O sea, si hay una instancia que tenga algo especial, deberían poder representarla con la clase que definen. Entonces, bueno, acá tengo. Estas son las cosas que se me ocurrieron a mí. Son bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, la paleta, ¿no? Se me ocurre que tiene un ancho, un largo, un color, una posición X, una posición Y en la pantalla. Y después se me ocurrió que también que tiene una velocidad X y una velocidad Y. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, supóngase que yo mantengo apretada la flechita de la derecha, podría ser por cada vez que aprieto la tecla, quizás avanza 10 píxeles, ¿no? O avanza 20. Entonces por eso se me ocurrió definirle la velocidad. Lo mismo para la pelotita y o sea, para todos los elementos, paleta, pelotita, enemigo redondo y enemigo cuadrado, se me ocurrió definirle la velocidad, X y Y. Y eso indica cuántos píxeles avanza el elemento cada vez que aprietan la tecla, por decir algo. O la pelotita, por segundo, cuánto avanza. Puede avanzar un píxel, 10, 20, etc. Igual eso lo van a ver cuando lo explique el juego, van a ver que va a ser necesario ponerle la velocidad. Y después métodos, fíjense, paleta se me ocurrió, no sé, mover derecha, mover izquierda. Pelotita, bueno, esto está mal en realidad. Método, no sé si tendría mover derecha o izquierda, no sé si tendrían estos. Enemigo redondo podría ser, por ejemplo, atacar o moverse. Moverse me parece que da. Creo que la paleta no tiene mucho sentido que tenga velocidad Y o posición Y, porque por lo que conozco de ese juego, no se puede mover en posición Y. Muy bien, está perfecto eso. Tenés razón, podemos sacarlo esto. Posición X tendría nada más. Sí, ahí está. Perfecto. Y después, bueno, a mí se me ocurrió, como habían dicho, ventana, por ejemplo. La ventana que tiene un ancho, un largo y un color de fondo. Y métodos, fíjense que acá empiezan a aparecer los métodos de las mismas ventanas, ¿no? Cerrar, por ejemplo, maximizar o minimizar. Y puntaje, fíjense, por ejemplo, también podríamos decir que tienen la posición X e Y, donde quiero que aparezca el puntaje, el tamaño de la letra, el tipo de la letra
Y un método que sería agregar, por ejemplo, agregar puntaje, que recibiría, no sé, la cantidad de agregar. Y el objeto vidas también, que podría tener incrementar y decrementar. O sea, incrementar si paso de nivel, por ejemplo, y decrementar cuando pierdo una vida. Entonces fíjense cómo llevamos este juego. Pasamos por la etapa de identificar los objetos. Después pasamos por la etapa de analizar los atributos y métodos que tiene. Y ya casi estamos, esto es como un pseudo diagrama de clases. O sea, qué es lo que se hace al principio cuando se analiza un sistema o algo orientado a objetos. Se hace como un diagrama de clases en el cual se analiza justamente qué clases hay y las relaciones entre ellas. En este caso todavía no estamos en ese punto, pero ya estamos muy cerca de analizar las clases con sus atributos y métodos. Y tercer paso, se programan directamente. O sea, acá es como iterativo. O sea, ustedes agarran, encuentran los objetos, encuentran atributos y métodos y empiezan a programar. Y después, a medida que programan, se van dando cuenta que tienen que volver a agregar más clases, más atributos y van como ciclando hasta resolver el problema. O sea, no se hace todo un diseño. Generalmente en las metodologías ágiles no se hace todo un diseño enorme de cómo va a ser el sistema, sino que se hacen como diseños más chiquitos para atacar ciertos problemas. Se hace una prueba de concepto, que en inglés es Proof of Concept, y se avanza sobre eso. Porque generalmente los proyectos muy grandes o muy analizados a priori tienden a desviarse de lo estipulado. Entonces se prefiere avanzar de a poquito y ir midiendo todo el tiempo el avance para ver cómo va el proyecto, ¿no? Eso también, bueno, se usa mucho en Scrum y esas cosas que le conté la vez pasada, ¿no? Las reuniones, etcétera. Bien. Acá está justamente, acá vamos a ver un poco más de teoría de por qué se hacen las cosas. Justamente acá está la pregunta. Algo que no me quedó muy claro es por qué pusiste los atributos privados y después hiciste unos métodos pasamanos para asignar y obtener esos valores. O sea, ¿no podrías haber puesto los atributos como públicos y acceder directamente desde afuera? ¿A usted por qué les parece que está bueno tener los atributos como privados? ¿O no les parece que es algo que no tiene sentido? A mí me parece que porque pueden repetirse esos nombres en otras cosas y generar conflictos si son públicos. Podría ser, sí, esa sería una posible causa. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Por un tema de memoria? No necesariamente. No sabe. El acceso para poder validar valores que sean coherentes. Esa es una buena, claro, exactamente. Ustedes podrían, ¿Cómo? tanto en getNombre o en setNombre, podrían validar que el valor que ingreso tenga sentido. Y si no tiene sentido, dar un error. Por ejemplo, por decir un ejemplo, si tienen el atributo edad y alguien les trata de ingresar, no sé, 500 años, ustedes podrían en ese momento, cuando hacen el set, ¿no? Podrían validar si edad está en un rango y si no, devolver un error. Esa es una muy buena. Sí. ¿Alguna otra que se les ocurra? No sé, yo lo que me imagino en general es para que solamente, o sea, un orden, para que vos puedas acceder, modificar o tomar, es como, solo se accede digamos, a esos atributos por medio del set y del get, entonces es como que son barreras de ponerle de orden. Por ahí va, sí, muy bien, esa es muy buena. O sea, si yo le pongo público a esto, ¿no? Y saco esto, lo que puede pasar es que venga alguien, o sea, yo estoy procesando algo, y puede venir alguien de afuera, o sea, otra clase, y me modifica algo que yo no quiero. O sea, no sé, supónganse, no sé, la cantidad de vidas, ¿no? La clase vidas maneja, incrementa ella y decrementa. Y ella ya sabe que solamente ella incrementa y decrementa el atributo. Pero podría darse el caso, si yo pongo el atributo como público, viene otra clase cualquiera de cualquier otro lado y me pone, no sé, que tengo 10.000 vidas.
y me rompe todo lo que es, ahora vamos a ver el encapsulamiento, que es una de las reglas que está bueno que empiecen a seguir. O sea, el encapsulamiento, ahora lo vamos a ver, evita justamente efectos colaterales por modificaciones de mis atributos de formas que yo no quiero. Entonces, muy bien, yo tengo que poner ciertas barreras para evitar que me hagan eso, o sea, para evitar que me modifiquen. Esto sería pensar, claro, esto sacando la clase, ¿no? Después todos los objetos que se hagan van a tener esos atributos, esos métodos y esos getters y esos Exacto, setters. claro, todas las instancias que vos construyas van a tener exactamente los mismos atributos, mismos métodos, todo lo mismo, exacto. Entonces, siempre como decir, bueno, si estás trabajando en el gato, no me acuerdo el nombre, no sé, un gato blanco, que los del gato blanco se acceda a modificar los atributos del gato específico. Y no se empiecen como a mezclar todos los objetos, o sea, todos los gatos con, ¿no? ¿Eso? Claro, sí, en realidad no sé si sería demasiado eso, porque cuando vos tenés una instancia es como que está encapsulada. Lo que yo me refiero es que quizás, no sé, por ejemplo, haya, por decir algo, no sé, mm, otra clase, por ejemplo, que sea perro, ponele y perro, como vos tenés el atributo en gato público del nombre, te modifique el nombre directamente sin pasar por esta barrera. Em, También está bueno, ¿saben por qué? Supónganse que ustedes tuvieran los atributos todos públicos en todas las clases. Entonces, cuando ustedes empiezan a liberar barreras, el código se empieza a complejizar. O sea, ustedes no saben quién le puede modificar qué en qué momento. Entonces, si ustedes lo hacen pasar por ciertas barreras como estas, ustedes saben, como que es como que abren puertas de acceso. O sea, yo no quiero que me accedan a todos. Es como cuando vos pones el punto y te aparecen todos los métodos y todos los métodos de ese objeto. Claro, ¿Te aparecerían también para modificar o usar? los públicos No. nada más, desde afuera. Claro, pero como usás los atributos son privados, no aparecen. Ahora, si los pones públicos, también Si aparecerían. los pones públicos también aparecerían, exacto. Ahora, exactamente. Entonces, lo que se trata de hacer es limitar a lo que yo quiero que los otros accedan. Es como que cuando vos creas una clase, estás creando un contrato. Decís, bueno, yo voy a crear esta clase y la gente va a poder acceder a estas cosas nada más. Todo esto que está acá no quiero que acceda. Entonces vos le decís, mira, estas son las cosas que vos podés hacer con esta clase. Y listo, arreglate con eso. Y otra cosa importante es que si vos ponés métodos, si vos pusieras esto público, ¿no? Y alguien está usando esto, el día de mañana quizás vos querés cambiar, esto es como lo vamos a ver un poco más adelante, pero el día de mañana vos no querés usar un string para guardar el nombre, querés quizás usar un objeto que tenga, no sé, el nombre y el apellido. Entonces, si vos permitiste que accedan directamente al nombre y lo querés cambiar, vas a romper todo el código, todos los que te usan a vos, vas a romper todo ese código. Entonces, en cambio, si vos lo haces pasar por un método, vos podrías cambiar tu variable y el método dejarlo igual. O sea, podrías cambiar el tipo de la variable, pero el método quizás dejarlo igual. Ahora eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sería como encapsular de tal forma que si vos tenés que hacer modificaciones más internas las puedas hacer sin molestar a nadie. Eso es como algo muy bueno de programar de esta forma. Es como que yo no le aseguro al que me use que no le voy a cambiar los métodos, la interfaz sería. Pero sí puedo cambiar cosas internas, ¿no? Puedo cambiar otras cosas que él no tenga acceso. ¿Sí? Puede ser que tenga que ver, no lo sé, es una pregunta. El tema de la herencia. En herencia se Esto usa es eso, sí. En herencia eso. em,
Es un inicio para todo, se con logra, claro. herencia y... Cuando vos usás herencia, lo vamos a ver eso en dos clases, pero cuando vos usás herencia, definís una interfaz, ¿no? Un contrato, y lo que asegurás es que esa interfaz no la vas a cambiar. Y después definís como una implementación, que sería cómo tu clase implementa esa interfaz, y vos eso lo podés cambiar, y como no cambias la interfaz, que son los métodos, no rompes código de otras personas. Eso sí, está muy relacionado. Pero vamos a seguir ahora, porque estamos cerca de este tema, que es justamente el motivo por el cual hacemos estos dos métodos. Es por dos principios fundamentales. Uno que se llama encapsulamiento y otro ocultación. Que vamos a ver qué quieren decir. Entonces, ocultación es como que es bastante intuitivo lo que parece querer decir. Existe un acuerdo acerca de los principios. Un principio es abstracción, que ya lo vimos, ¿no? Que es que en objetos vos analizás algo y te quedás con lo que a vos te interesa. Los métodos y atributos. Y hay un principio que se llama ocultación que dice que cada objeto debe estar aislado del exterior y exponer una interfaz a otros objetos que especifica cómo se puede interactuar con ellos. O sea, la interfaz son todas las cosas públicas que vos le pones a tu clase. El aislamiento protege las propiedades de un objeto, eso serían los atributos, contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas. Y solamente los métodos internos pueden acceder a su estado. O sea, con este principio vos decís, miren, yo voy a poner mi estado como privado, todo lo que a mí me interesa lo voy a poner privado, y las cosas que la interfaz sería los métodos que yo quiero que me puedan ejecutar, los voy a poner como públicos. Entonces sería como el principio de ocultación. Y esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto de forma inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. O sea, si ustedes logran este principio, van a estar seguros que nadie les va a poder tocar nada si no es usando los métodos públicos. Y con eso logran un montón de limpieza, un montón de tranquilidad mental y a medida que crezca el sistema, bastantes líos. Sí, por experiencia. Y bueno, esto traducido quiere decir que no está bueno que los atributos de un objeto sean públicos, dado que esto posibilita que cualquier objeto pueda modificarlos desde afuera del objeto. Y esto puede producir efectos inesperados. A los atributos de un objeto se los llama también estado del mismo. Es por ello que se ponen todos los atributos como privados y en caso de necesitar acceder o modificarlos del exterior se usa lo que se llaman accessors, o en castellano métodos de acceso, que son los famosos setters y getters. Ahora vamos a ver. Así que en resumen, una regla de oro es todos los atributos pónganlos siempre como privados y cuando alguien necesite acceder a ellos, por algún motivo, le hacen o el getter o el setter. Incluso puede ser que no les hagan getter y setter a todos los atributos. Solamente le hagan el getter y el setter a lo que se necesita ser accedido o modificado desde afuera. Es como que ahí empiezan a decidir. Bien, entonces, accessors o los setter y getters son métodos que permiten obtener o asignar atributos de un objeto. A los métodos que permiten acceder a los atributos se los llama getters. Y siempre llevan la palabra get adelante, ¿no? Como vimos. Por convención, seguido del nombre del atributo con la primera letra de mayúscula, ¿no? Get nombre. Ejemplo, get nombre. Y a los métodos que permiten asignar un valor a un atributo se los llama setters, porque empiezan con la palabra set. Y lo mismo, es set más el nombre con la primera letra del atributo mayúscula. Y acá viene este concepto, ¿no? Justamente lo que dijiste vos. Cuando nos referimos, con el tema de la herencia también, cuando nos referimos a la interfaz de un objeto, nos referimos a los métodos públicos, es decir, los que pueden ser accedidos desde el exterior del objeto. Por ejemplo, en el caso de un televisor,
la interfaz sería el control remoto y los botones los métodos o acciones que puedo realizar. O sea, fíjense que en un televisor internamente hace un montón de cosas, pero lo único que yo conozco es el control remoto. Y el control remoto serían como los métodos del televisor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, Ah, sí. perfecto. Entonces, con todo esto que vimos, generalmente cuando se empieza a analizar un problema usando orientación a objetos, se arma lo que se llama un diagrama de clases, que se usa para ver la estructura de un sistema mostrando las clases, sus atributos y las relaciones entre las clases. Entonces, vamos a ver cómo se arma. Cada clase en este diagrama se dibuja muy parecido a cómo venimos haciendo. La diferencia es que a todo lo que es privado se le coloca un menos adelante, a la izquierda, y a todo lo que es público un más. Por ejemplo, si quisiéramos representar la clase gato que hicimos anteriormente, lo haríamos de esta forma, ¿no? Como los atributos son privados, le pongo el menos adelante. Y como jugar y presentarse es público, le pongo el más. Entonces el más quiere decir que es público, que pueden acceder de afuera. El menos quiere decir que es privado y no pueden acceder de afuera. Así que bueno, eso es importante que a medida que vayan haciendo los ejercicios ahora, vayan también tratando de hacer este diagrama de clases. Así se van acostumbrando a hacerlo. Y hay otro principio que está muy relacionado, son casi hermanos, que es el principio de encapsulamiento. Otro principio muy importante y relacionado al principio de ocultamiento es el de encapsulamiento, que significa agrupar elementos que puedan considerarse pertenecientes a una misma entidad al mismo nivel de abstracción. Esto ya sé que es bastante complicado, pero en realidad es simple, es reunir los conceptos relacionados en la misma clase. Y lo que les dije antes, por ejemplo, en un colegio nos podríamos imaginar que existe la clase estudiante, en donde vamos a poner todo lo relacionado a un estudiante, que va a ser distinto de la clase profesor, donde vamos a colocar todo lo relacionado con un profesor. Y el tema de la cohesión es otro concepto. Van a escuchar el concepto de máxima cohesión y mínimo acoplamiento. O sea, cohesión es justamente eso, reunir las cosas que están relacionadas en una misma clase. Y eso va a reducir el acoplamiento. Acoplamiento es el nivel de interacción que tienen las clases entre sí. Si ustedes tienen las cosas desperdigadas por todos lados, va a haber mucho acoplamiento. O sea, las clases se van a llamar mucho entre sí para resolver un problema. Entonces, la idea es que las mismas clases puedan resolver sus problemas y las interacciones entre los objetos no estén muy acoplados. O sea, acoplamiento es cuando una clase necesita de otra clase para hacer algo. Y no está bueno que, por ejemplo, todas las clases necesiten a todas las clases para hacer todo. Está bueno que ciertas clases necesiten de otras nada más para hacer algo, para que reducir esto del acoplamiento. Entonces son esas dos cosas. Encapsulamiento es reunir todo lo relacionado dentro de clases distintas, y principio de ocultación es justamente no permitir que otras clases puedan acceder a cosas internas mías. Y eso se logra con los métodos privados, como digo, los atributos privados. Y esto es más que nada técnico, o sea, en orientación a objetos, las clases se mandan mensajes entre sí. O sea, los mensajes son justamente cuando una clase tiene métodos públicos, yo le puedo mandar un mensaje. El ejecutar ese método público es como mandarle un mensaje. Entonces, una forma que tienen de interactuar los objetos es mandándose mensajes, que es justamente ejecutar los métodos. Bien. Si quieren ahora, vamos a ver. Voy a mostrarle cómo se ve esto en Eclipse, para que tengan una idea de cómo es. ¿O quieren? Ah, son las 21. ¿Quieren hacer un recreo de 15?
¿O no? ¿Quieren seguir hasta las... como quieran? Sí, por favor, por favor. Están medio cansados, ¿no? Pero antes de ir al recreo... Yo estoy despierto desde las 4 de la Oh, mañana, Dios, no doy pobre. más. ¿Se entendió más o menos todo esto o medio chino todo? Personalmente, a mí que estoy despierto desde las 4 de la mañana, bastante chino. Japonés, coreano, todo junto. Claro. Eh, Después, más dormido, lo leeré bien de nuevo y buenísimo. nada, lo intentaré interpretar. Bueno, ahora vamos a hacer hacemos un recreo, ¿les parece? De 10 minutos y después seguimos hasta las 10. ¿Parece? Bueno, ¿Sí? Buenísimo. Sí. Perfecto. sí, sí. I mean, war's a great equal opportunity destroyer. Now, where was I? Oh, yes. Ready? Maim? And here's my favorite part. I call tonight's tale Yellow. Hola, gente. ¿Me escuchan? Sí, profe. Excelente. Sí, sí. ¿Descansaron? Me clavé un café, así que. Estoy tomando mate, así que... Bueno, vamos a hacer Y esto- ahora como la parte práctica, entre comillas. Vamos a hacer algunas pavadas acá. Les hago una pregunta antes. ¿Ustedes en las otras materias vieron cómo convertir de decimal a binario, de binario a hexadecimal, de todas esas cosas? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Sí, en arquitectura de ordenadores. Buenísimo. Pero muy, muy así, muy por arriba, pero sí. Perfecto, buenísimo. Porque en la clase... No fue la materia ejemplar, arquitectura de ordenadores el cuatrimestre pasado. Ah, claro. Pero ponele, si Así yo les que, dijera, no sé, les doy un número binario, ¿lo podrían transformar a hexadecimal fácil? sí, Y si... eso lo Ah, vimos. perfecto. Si le doy un número decimal, O sea, también lo pueden pasar a tanto de binario a a binario. Perfecto, buenísimo. Porque yo tenía pensado, porque es importante eso, para que vean cómo analizar la memoria. Entonces había preparado eso, lo tengo incluso en el libro que estaba escribiendo, así que se los voy a pasar. No los voy a dar en clase, ¿no? Pero se los voy a pasar para que lo lean y les voy a dar la parte que me interesa a mí que sepan, que es cómo analizar, cómo ver cómo se guardan las cosas en la memoria, porque está bueno que sepan al menos el concepto, ¿no? De cómo algo se guarda, más orientado a Java, o sea, porque me interesa que sepan la diferencia entre lo que vamos a ver en la clase que viene, entre variables primitivas y las de referencias a objeto. Pero bueno, si ya vieron eso, me quedo tranquilo que eso ya lo saben. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer... Voy a pasar esto para acá. Para que ustedes sepan cómo se trabaja, ¿no? Más que nada, cómo es que, no sé, la vida diaria de un programador, resumida. Eh, Antes que nada, ¿qué se les ocurre hacer? Vamos a hacer un programa todos juntos. O sea, ¿una clase de qué? ¿De perro, de gato? ¿Qué quieren hacer? Dígame. Para mí de gatos está ¿El gato bien. está bien? Bueno. Sí, Porque así de paso utilizamos los ejemplos del Ah, libro. bien. claro, Bueno, vamos a arrancar como de cero. Vamos a hacer un paquete. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Ah, sí, se ve se ve, el se ve. eclipse. Bueno, Sí, sí. vamos a hacer un nuevo paquete. Le vamos a poner clase. Voy a ponerle clase 5.5 porque ya tenía una clase 5. Bueno. Y acá vamos a crear generalmente lo primero que se hace, por ejemplo, si vamos a crear un gato, vamos a crear la clase gato, ¿no? Clase. Y acá le ponemos gato. Bien. Y fíjense que acá es como habíamos dicho, ¿no? Te crea public class. Fíjense que por default le pone public acá a la clase. Entonces, ¿qué atributos les parece que podríamos tener para la clase?
Y los mismos que en el libro, el peso y A ver, vamos a el... poner. No, el nombre, perdón, el nombre y el tamaño. Entonces, fíjense, yo generalmente lo que se hace, por ejemplo, cuando yo creo una clase en el trabajo, pongo private, me dijiste nombre, private string nombre. Voy a agrandar la letra, ¿no? Eso. Se lee, pero sí, si es posible. Appearance, no, editor. ¿Dónde está? Nunca me acuerdo dónde. Color and fonts. Y acá le ponemos. Tucu, 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 tucu. Ahí, ¿está mejor? Sí, sí. Entonces fíjense, entonces voy a decir, bueno, yo voy a tener una clase gato con nombre. ¿Y qué otra cosa más? ¿Era? Y el Largo, me parece, ¿no? tamaño. Mm. Largo, sí. Y le pongo private, supónganse que lo pongo como double, ¿no? Para que tenga double largo. Bien, entonces lo que se hace acá, yo no agarro, o sea, y pongo los setter y los getter a mano. Generalmente lo que hago es que me lo haga Eclipse. Entonces si yo quiero setters y getters para estos dos, lo que hago es, fíjense, esta magia. Botón derecho, source, generate getters and setters, ¿sí? Pongo ahí. Y ahí me pregunta, de largo, si quiero los getter o el setter, y de nombre si quiero el getter o el setter. Entonces, si yo quiero todos los getter y los setter, directamente selecciono estos dos. O sea, el getter y el setter de largo y el getter y el setter de nombre. Le pongo OK. Y voilà, ahí tenemos todos los getter y setters. La magia de programar. Entonces, al final termina siendo todo el IDE. Es toda una mentira. Bueno, hay que saber dónde. Claro, hay que saber qué tornillo apretar. No decía, había un... Claro, Sí. tal cual. Después, fíjense que ahí quedó, yo por ejemplo, no sé, me quedó desordenado, ¿no? Entonces lo que yo hago, por ejemplo, a medida que voy programando, aprieto Control Shift F, que quiere decir formatear el código. Entonces fíjense, Control Shift F, ¡tuc! Ya me lo deja lindo. Eso da bueno, ¿no? Para que quede todo igualito, Control Shift F, tic, y ya queda lindo. Bien. Ahora fíjense, sin hacer más nada, voy a hacer una clase. Yo generalmente le pongo, cuando hago mis programas, le pongo, por ejemplo, a la clase que arranca, le pongo starter o inicializador. Vamos a ponerle en castellano, ya que estamos. Vamos a generar una nueva clase que sea inicializador. Y para evitar escribir, le pongo este checkbox para que me genere el método de arranque. O sea, el método que necesito yo para arrancar un programa, que es este public, static, void, main, bla, bla, bla. Ya le pongo este... Ese siempre se tiene que poner en el archivo que va a inicializar toda la secuencia. Claro, porque Java Ok. tiene que tener un método que se llame main para saber dónde comienza cuando lo arrancas. Entonces, justamente es este. Claro. Entonces le pones... Claro, y después de ese archivo es el enlazado a gato.java Exacto. y Entonces voy a poner ahí finish, vamos. fíjense. Y ya me generó el método, ¿no? No tuve que escribirlo. Y ahora vamos a hacer, a ver si se acuerdan, cómo hago para crear una clase de tipo gato, que se llame, por ejemplo, no sé, un gato se llama Michael, ponele. A ver, ¿cómo haría para generar una clase de tipo gato que se llame Michael? Una variable. En inicializador, Sí. clic derecho. Claro, yo quiero hacer acá, crear una variable llamada Perdón. Michael de tipo gato. ¿Cómo hacemos? Ahí lo escribieron en el chat. A ver. Le voy a dar el crédito a Nicolás. Gato. Dale, léeme porque Michael. tengo justo el eclipse arriba. Sí, gato. Sí, dale. Gato, Michael. ¿Es necesaria la G mayúscula? Sí, porque las clases van con Ok. mayúsculas, sí. Ok. Igual a new gato. Gato, perfecto.
Bueno, fíjense que a medida que vayan escribiendo, ya Eclipse le va tirando warnings, ¿no? Warnings son cosas raras o cosas que él piensa que están mal. Entonces fíjense que ahí está con un warning, ¿no? Entonces van a ver y dice, the value of the local variable Michael is not used. O sea, che, tenés una variable que no estás usando. ¿Estás seguro que está bien? Y está bien porque... Sí, estuve programando y me pasa ese mismo error, así que... buenísimo. Está bien porque todavía no la usamos la variable. O sea, ahora si ponemos... ¿cómo hacemos ahora para setearle el valor del nombre, por ejemplo? ¿Cómo les parece? Gato.set nombre. No, ¿cómo se llama la variable? No. Michael. Fíjense ahora la magia, ¿no? Pongo Michael y ahora pongo punto. Y fíjense que me da todas las opciones. Sí. Y fíjense que tengo acá, set nombre. ¿Sí? Y ahí si aprieto Enter, voy a apretar Enter, ¿no? Que aparecen abajo los que... Claro, ya me deja listo para escribir ahí. Está vacío. Sí. ¿Se vio? ¿Va de vuelta? Sí, va de vuelta. Pongo. Yo tengo a Michael ahí. Entonces, como tengo la variable Michael de tipo gato, yo pongo Michael. Aprieto punto. Michael. Punto. Y me da todas las opciones, todo lo que puedo hacer con Michael. Fíjense. Entonces, si le quiero... En este caso, Michael sería un objeto. Michael es un objeto ahora, es una instancia de tipo gato. Y el tipo gato puede hacer todo esto que está acá, toda esta lista. Toda esta lista que está acá, la puede hacer el gato. Y fíjense que tengo incluso las que yo acabo de crear, que es set nombre, set largo, get nombre y get largo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, si yo quiero setear el nombre, ¿cuál es la que tengo que llamar? Get nombre. No, setear el nombre, set ahí nombre. Va. Entonces voy con el... Voy a poner ahí tiki 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 y ahí aprieto Enter, fíjense, aprieto Enter. Y ya me deja listo para poner el nombre ahí. Y ahí hay que crear una variable de string con el nombre que le queramos poner. Claro, acá yo le puedo pasar directamente ya por parámetro el nombre. O sea, yo puedo ponerle, miren, puedo ponerle en comillas. Michael, ahí va. O se le puede, llegado el caso, también ingresar por escáner. Claro, un nombre, vos podrías ¿no? hacer así, fíjate, podrías poner string, un el system, nombre, claro. Michael, por decir algo. Ahora, y acá le pones, en vez de esto, le pones Michael, el nombre. Ahí va. Claro, o que el mismo usuario lo pueda ingresar también. Exacto, que el mismo usuario lo pueda ingresar. Tipo un escáner. Con y ahí directamente scanner.nextline o claro. lo que sea necesario. ¿Cómo harían ahora si quieren imprimir el nombre que tiene el gato? Michael. O sea, quiero que me dé, que el objeto me dé el nombre e imprimirlo. Un prime line con Michael.nombre. System.out.primeline Michael. Punto. Y ahí tenés, fíjense que tienen el get nombre. ¿No? Ahí. Fíjense una cosa. Voy a hacer una prueba ahora. Esto está mal, pero voy a hacer una prueba para que ustedes vean lo que pasa. Voy a ir a la clase gato. Y en vez de poner private, le voy a poner una variable pública. Public string no sé. Esto está mal, no sé. Fíjense, acabo de crear una variable pública que se llama esto está mal, va por decir algo. Y ahora fíjense, si voy a inicializar acá, si pongo Michael punto, me aparece la variable ahí, fíjense.
esto está mal, que la puedo setear. Entonces podría ser así. Igual. ¿Se ve? Porque es pública. Pero fíjense que las otras variables, cuando aprieto punto, no aparecen. Michael, punto. Acá en esta lista no está nombre. Está get nombre y set nombre. Get nombre y set nombre. Porque ambas atributos son privados. ¿Sí? ¿Ahí se vio? ¿Lo vieron todos? No, yo no entendí. Lo que hiciste en el renglón anterior, en esto está mal. Claro. Yo acá puse. Está comprobando que dándole ¿cómo es esto? En público lo podés llamar sin problema y con privado no. Claro. Si vos pones algo público acá, en este caso le puse un atributo público, que se puede, vos lo podés acceder desde afuera de la clase. O sea, yo le puse el público acá, y al ponerle público, cuando yo pongo el nombre de la variable y pongo el punto, me va a mostrar todo lo que es público. Y entre esas cosas públicas está esto está mal. Ahora fíjense esto, otra prueba. Voy a cambiar y voy a poner el set nombre como privado. Fíjense que en el momento que grabo esto, me va a dar un error la otra clase. Ahora vamos a ver. ¿Ven? Ahí me parece que está algo mal. Sí, ya se puso en rojo. Mire lo que dice. The method set nombre from the type gato is not visible. O sea, no es visible. Porque es privado. No lo puedo llamar. ¿Ven? ¿Y por qué exactamente? No logré entender. O sea, está mal que sea público y privado y demás. Son varios motivos. ¿Cómo es básicamente la diferencia? Uno es que, por ejemplo, validar. Por ejemplo, si vos querés, vamos a poner acá público. Por ejemplo, si vos quisieras validar, o sea, antes de setear, vos quizás te gustaría validar. Por ejemplo, en el set largo, ponele. Podrías hacer, no sé, if largo mayor, no sé, a 50. Sí. Profe, perdón que le interrumpa de golpe. Hay una compañera que está intentando entrar. A ver, sí. Porque tengo la pantalla arriba de la otra. Ahí va. Perfecto. Bueno, volvemos acá. Vos me preguntabas por qué está bueno que los atributos sean privados y tener estos métodos, estos pasamanos. Uno de los motivos es este. Si vos quisieras validar, por ejemplo, vos podrías hacer esto. Si largo es mayor a 50, esto lo vamos a ver después, por ejemplo, no sé. Voy a mostrar entre new, Bueno, fíjate, esto lo vamos a ver más adelante. Pero si quisieras validar, ponele, que no te ingresen un largo mayor a que 50, vos les podés poner un if que tire una excepción. Esto es tirar una excepción. O sea, no se preocupe por esto, pero esto hace que falle. O sea, fíjense entonces si yo le pongo Michael punto set largo, le pongo 60, por decir algo. Lo ejecuto. Me va a dar un error, ¿no? Fíjense, no se permiten largos mayores que 50. O sea, esa es una de las posibilidades, validar antes de ingresar el valor. En cambio, si le pongo 40, va a andar bien, no me va a dar error. Voy a poner, probarlo. Run as, Java Application, ahí anduvo bien. O sea, una de las cosas es validar. Otro de los motivos es que no está bueno. O sea, validar que los datos que se están ingresando son correctos. Otro de las causas es que vos no querés, o sea, vos vas a tener estos atributos. No está bueno que te los modifiquen de afuera para evitar interacciones raras. Por ejemplo, no sé, si vos tuvieras un puntaje, por decir algo, y vos el puntaje lo querés
manejar desde acá adentro, o sea, solamente incrementar y decrementar acá adentro con métodos. No está bueno que de afuera te lo toquen, ¿viste? Porque te pueden romper el encapsulamiento. Entonces lo que está bueno, en general, como un buen patrón, es todos los atributos ponerlos como privados y la interfaz, que sería lo que vos podés ver de afuera, que esté marcado como público. Y que siempre la interfaz sean métodos, que nunca la interfaz sea un atributo que podés cambiar. O sea, que siempre los cambies a través de funciones, ¿no? Para vos poder validar o hacer algo. Claro, a través de las funciones Claro, públicas. exacto. Ok, entonces las funciones públicas lo que harían serían modificar los valores de las funciones De los privadas. atributos privados, exacto. Exactamente. Ok, Em, ok, ok. ¿Qué otra cosa más? Otra cosa que podemos ver es, por ejemplo, vamos a hacer un método, ¿no? Uno que sea... algo importante es que vos dentro de la clase podés acceder a estos tres. O sea, dentro de la clase, por ejemplo, vamos a hacer un método que sea no sé, mostrar información. Mostrar información, lo que va a hacer es lo que hicimos antes, ¿no? System out.println, acá es me llamo, acá vamos a poner nombre y tengo de largo más largo. Bueno, fíjense que acá dentro de la clase yo puedo acceder a este nombre, ¿no? O sea, no me chilla porque al estar adentro de la clase yo puedo acceder a todo lo interno de la clase. Y esto que había dicho antes, tanto nombre como dis.nombre, dis. Es lo mismo, ¿no? Acá es dis.nombre, es similar. Puedo poner dis.nombre y dis.largo. Y vamos a ver si funciona. Vamos a sacar el puntaje. Y vamos a sacar esto de largo, así no se confunde. Y ahí tenemos. Michael, set nombre, Michael set largo. Y acá vemos Michael, presentarse. Mostrar información. Bueno, ahora si ejecuto esto, teóricamente debería funcionar. ¿No? Me llamo Michael y tengo de largo 40. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Algo que quieran probar de lo que expliqué o alguna cosa, una pregunta hasta por ahora? ¿Alguien que no entienda nada? Claro, lo que estás Hacerlo haciendo... desde... Sí, Lucas. Ah, Sí. no, habla tranqui, habla tranqui. No, decía si ahora imprimirlo desde el inicializador, en vez desde un método Ah, bueno, de la clase. podremos hacer así. Está bueno el ejemplo. Podríamos hacer system.out.println. Claro, es un buen ejemplo ese. Michael. Punto. Get nombre. Por decir algo, ¿no? Me llamo Michael get nombre y más Michael punto get largo. Y acá le ponemos para que se extienda centímetro. Muy bueno. Entonces esto mismo, fíjense que acá estoy llamando a estos métodos que me dan los valores que tienen los atributos y los estoy imprimiendo en este system.out.println. Ahí va. Y fíjense que me llamo Michael, que puse ahí Michael, y tengo de largo y acá puso el largo, centímetros. Fíjense que es,
O sea, bastante lógico, ¿no? O sea, es como el paso, si ustedes se fijan la evolución, o sea, al principio, no sé, empezaron con el código assembler, ¿no? Que son un montón de instrucciones, no sé si aquí alguien conoce, son como una instrucción abajo de la otra. Después apareció como el paradigma imperativo, que es lo mismo con instrucciones de más alto nivel. Pero después se encontraron con que era un bolonqui mantener esos programas. O sea, eran programas re largos. Entonces dijeron, no, bueno, pará un poco la mano, vamos a separarlo en funciones. Y después se dieron cuenta que no, cuando el programa crecía cada vez más en complejidad, no alcanzaban las funciones. Tenías como 500 funciones, una llamando a otra, y este es como el paso natural. O sea, poner comportamiento, datos, ¿no? Datos que sería el estado, los atributos, y comportamiento dentro de cajitas que tengan sentido y que se comuniquen entre sí. Fíjense que es bastante lógico la progresión, ¿no? De cómo se trabaja. Y esto es como más natural, o sea, si ustedes tienen que trabajar con un montón de funciones que no saben para qué sirven, quizás con los nombres van a empezar a tener colisiones de nombres o le van a tener que poner nombres raros. Esta sería la forma de hacer como una especie de, me sale en inglés naming, pero como poner en paquetes cosas, o sea, ir nombrando las cosas en forma lógica para que los objetos se comuniquen entre sí y hagan y cumplan el objetivo. Eh, entonces como que bastante lógico. Y después, a medida que vayan programando, les va a gustar mucho cuando logren hacer un montón de cosas con, con métodos que tengan, o sea que si ustedes logran hacer programas que cualquiera, incluso que no programe, pueda entender, van a estar muy cerca de ser muy buenos programadores. O sea, en este caso, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, lee esto, eh, podría decir, ah, mira, vos le decís, mira, el punto es para que haga algo a alguien que no sabe programar. Y Michael es el objeto. Entonces acá dice, ah, sí, acá está mostrando la información. Acá está haciendo esto. O sea, supóngase, por ejemplo, uno de estos yates que van al espacio. Entonces podrían tener, no sé, eh, por decir algo, ¿no? Nave igual a new nave, ¿no? Cuando hagan un nuevo juego, new nave. No sé, nave, punto potencia, set potencia, no sé, 80. O nave, punto atacar, nave, punto defenderse, nave, etcétera. Entonces como que si logran esto, cuando tengan que incluso mostrarle este código a otra persona, o lo tengan que ver ustedes dentro de 2 años, lo van a reentender. O sea, ah, mirá, la nave sí, obvio, está atacando, ahora se está defendiendo, ahora se está moviendo. Entonces este sería como lo que yo quiero que se lleven de la materia más que nada, de que logren hacer los programas de esta forma. O sea, que no sea una chorrera de código que nadie va a entender. Que el código que hagan sea dos cosas. O sea, que sea fácil de entender, sea fácil de modificar y sea lindo estéticamente. O sea, que alguien que lo vea le diga, che, la verdad que este labura bien, mirá cómo... O sea, que no diga, la puta, tengo que tocar código del flaco este, que mirá, quilombo, diga, mirá, no, qué suerte que me tocó tocar código porque todo lo que hace lo hace de esta forma y se entiende. Así que eso es lo que voy a tratar de lograr. Y lo más importante es el concepto de cambio. O sea, cómo hacer para programar de manera que todo cambio que se introduzca no afecte a código que hayan escrito. O sea, hay unas técnicas para lograr eso, porque toda modificación implica un riesgo. O sea, todo código que ustedes modifiquen implica que pueden introducir un error. Entonces hay formas de lograr que todo el código que agreguen lo hagan sin modificar el código existente, que es mediante, había una chica que había hablado de herencia, interfaces, bueno, todo eso. Si ustedes logran eso, van a estar, o sea, posicionados por encima del programador base y medio. O sea, van a ser como programadores muy requeridos, porque es fácil quizás tirar código,
pero es difícil hacer código que se banque el tiempo y las modificaciones y que esté bien diseñado. Así que bueno, eso es lo que quería decirles, más que nada. Que se concentren en eso, o sea, a medida que vayamos avanzando, se concentren en estas formas de programar que hacen que su código sea entendible, sea fácil de modificar, todos los beneficios que nada, les van a venir bien a ustedes, porque cuando tenga que modificar código ustedes no va a ser un bolonqui, y van a poder entrenar a otras personas para que trabajen de forma, de una buena, que tengan buenas técnicas, buena forma de programar. ¿Sí? No sé, hablé mucho y no sé si siguen ahí todavía. Sí, sí, Ah, yo buenísimo. convencí acá. Estamos. Sí. Así que, bueno, yo creo que, no sé si tienen alguna pregunta, me parece que hoy fue un montón de información junta. Si quieren alguna pregunta o algo, algún otro ejemplo que quiere que les dé. Y bueno, tienen el libro, lo tienen ya subido con todo lo que vimos hoy. Después les voy a subir el video también. Y hagan el ejercicio. Hacer ejercicio es para aplicar justamente eso. Está bueno, el ejercicio es también de gatos y tienen que implementar ciertos métodos. Así que vean cómo les sale. Si ven que no les sale, pregunten en el foro todo lo que quieran. Interactúen a ver qué problemas tienen. Esta es la parte como más linda para mí es como que la parte más interesante de ver de la parte de programación, parte de objetos. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo, comentario? Soy todo oídos. No, profe, hay que incorporar los conceptos De a poquito, sí, es verdad, de a poquito. Excelente. Excelente. Bueno, así que bueno, traten de hacer ejercicio ahora que viene el finde y me avisan cualquier cosa. Y nos vemos el próximo. ¿Les parece? ¿Nos va a subir usted más ejercicios? Sí, ya está subido. No. Uno solo. Ese solo nada más, sí, Claro, ya claro. ese es bastante, con ese tienen para entretenerse. Generalmente va a ser ahora, Más todo lo de estructura de va a datos. ser un ejercicio por semana, o sea, va a ser un ejercicio complejo por semana que van a tener. Va a ser como uno donde apliquen lo que vieron en la clase. Sí, o sea, con ese ejercicio van a aplicar todo, van a aplicar atributos, van a aplicar modificaciones y todo esto que vimos. Sí. ¿Y ¿Esta algunos? clase cuándo la subís? ¿Cuál? La clase esta, ¿cuándo la subís? Y ahora termina de grabar y veo si la subo ahora, sí. Si grabó bien, espero que alguien la grabó por las dudas, si no llegó a grabar. Yo no. Algunos ejercicios facilitos para ir practicando, ¿no? Más que uno difícil en realidad. Sí, igual ese no es tan o sea, no, el que está no es tan complejo, o sea, es como aplicar esto mismo, pero les puedo dar una página, sí, una página con el tema que ya conocen todo lo básico. Es como medio raro hacer ejercicios más chiquitos, ¿no? Porque es como que ya ahora tienen que empezar a juntar varios conceptos, ¿no? Entonces como que es difícil hacer un ejercicio, bueno, hagan un setter, hagan un getter, ahora hagan un Sarasa. Con el que estuviste. Claro. Sí, es como que ya ahora tienen que empezar a juntar varias cosas y claro, aplicarlas. Pero yo creo que si hacen ese, que está, ya como que todo esto lo van a internalizar mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿más preguntas? Ok, listo, ¿Estamos? perfecto. Bueno. Así que Yo ahora por lo termina menos. de subir esto, bueno, me fijo que esté bien y se lo subo. Y después con vía foro hagan todas las preguntas que quieran. Así vamos, tratando por ahí. ¿Sí? Bueno, Perfecto. gracias. Perfecto. Perfecto, Chicos, profe, nos buen fin vemos de. igualmente. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau.